Listo, bueno, ¿cómo amanecen el día de hoy? ¿Qué tal la semana pasada? ¿Si descansaron el fin de semana, no? ¿Pudimos meditar en todo lo que hemos leído? Bienvenidas a todas y vamos a iniciar ya con nuestra oración. Entonces, las que tengan por ahí a la mano de pronto su Biblia, se pueden buscar el Salmos 84 del 9 al 12. Dejamos este tiempo en las manos de nuestro Señor para que sea Él dirigiéndonos, guiándonos y bueno, renovando nuestra mente, ¿no? Que es lo que debemos hacer constantemente. Es la palabra del Señor dice, veo Dios, escudo nuestro, y mira el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. Porque sol y escudo es Dios, favor y honor nos concede. No quitará el bien a los que andan en integridad. Oh Dios Sebaot, cuán bienaventurado es el hombre que confía en ti. Y eso es lo que queremos hacer hoy, siempre estar confiadas en nuestro Dios, en que Él hará lo mejor para nosotros, para nuestras familias. Voy a orar. Nuestro amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, a ti sea toda la gloria y la honra, nuestro bendito Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te damos por permitirnos estar acá reunidas en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor bendito, y te clamamos, Padre Santo, por nuestros hijos, que ellos se enamoren de ti, Señor bendito. Te pedimos que los cautives y los atraigas hacia ti, Señor, con olor fragante, Padre. Te pedimos también porque nosotros seamos ese instrumento, Señor, como sus guías que tú has puesto acá en esta tierra, Señor, para llevarlos a ti, para que ellos se complazcan, Señor, en conocerte, Señor, en adorarte, Padre amado. Te pedimos que nos ayudes a ser siervas, Señor, útiles para ti, Señor, a cumplir nuestro rol, Señor, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros esposos, Padre, para que ellos siempre vean este tiempo, Señor, y vean, Señor, el regocijo que tenemos en ti, Señor, que ellos también deseen, Señor, imitarlo, Padre amado. Te pedimos, Señor, por sus vidas, por sus corazones, Señor, por sus mentes. También te pedimos la protección de ellos, Señor, con tanto ataque que hay, que te pedimos que seas tú siempre reinando, Señor, en sus mentes y que también les des esa conciencia para que ellos no quieran pecar, Señor, se alejen del mal, Señor, y sean hombres y mujeres sabios, Señor, que tomen decisiones conforme a tu palabra, Señor, y no conforme a lo que dicta el mundo, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, bendecimos a cada hermana acá reunida, a sus familias, a sus hogares, su provisión, Señor bendito. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridas hermanas, qué alegría de nuevo verlas. Estábamos ya un poquito acá recordando lo que vimos hace 8 días y estamos ya en la segunda parte, ¿cierto? Del libro, que es cómo enseñar la matemática. Entonces, básicamente, hemos visto, pues, lo que nos hablaba un poco es que seamos como niños, ¿no? Al estudiar y recordar nuestra niñez, que seamos también como niños, que dejemos a los niños ser niños, amar a los niños, es algo también lo que tenemos que trabajar constantemente, en tener ese amor pues genuino, total y puro hacia ellos. Sabemos también que corregimos por amor y la idea es poderlos ayudar a evitar el error, ¿cierto? Entonces, también tener en cuenta qué tipos de errores se cometen pues en la matemática y en la vida también, ¿no? Recordemos que este libro nos hace un paralelo entre lo que es también nuestra vida eclesial y la vida pues ya pues en el día a día, que sabemos que es una sola, que no debe estar dividida ni fragmentada, pero pues podemos llevarla a aplicar. Entonces nos dice también que evitemos el error por descuido y también que veamos cuándo es un error por inmadurez. Hay quebrantamiento de la ley, cuando también tenemos estos errores por descuido, estamos quebrantando la ley, pero pues como dicen, el no conocer la ley no nos exime de la corrección.
Y en matemáticas también debemos tener muy en cuenta que el error es aprendizaje, entonces debemos tener en ese aspecto pues mucha paciencia con nuestros niños cuando ellos están equivocándose, lo que siempre lo damos como una oportunidad para que crezcan y no que nos quedemos solamente en el error. Y pues también parte del error pues hace parte de la experiencia de poder aprender continuamente. ¿Listo? Entonces era eso básicamente. Bueno, de pronto si acá hay alguien nuevo, no sé, ya saben la dinámica, pueden ir levantando sus manitos para en el chat para podernos ayudar con la lectura. Estamos ya en el punto 7 de la segunda parte, entonces vamos acá a continuar con esa lectura. Anita, bienvenida, muchas gracias por tu colaboración. Puedes iniciar con la lectura. Iniciamos en el significado de la paternidad. Buenos días, bendiciones. Gracias. El significado de la paternidad. Según el concepto bíblico, Dios dio un significado muy especial a la paternidad. Dios mismo se hace llamar Padre. Entonces, toda paternidad es, o debería ser, un reflejo de lo que Dios mismo es. Ya muy al principio dice, y Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer los creó. Génesis 1:27. Esta imagen de Dios se manifiesta más que todo en la relación de un padre y una madre con sus hijos. Y en el Nuevo Testamento dice, por eso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús el Cristo, desde quien es nombrado toda paternidad en los cielos y en la tierra. Efesios 3:14-15. Algunas traducciones de la Biblia tienen en vez de paternidad alguna otra expresión, como por ejemplo familia, pero la traducción más literal es paternidad. Aquí se afirma nuevamente que Dios es el inventor de la paternidad y un padre en la tierra se puede llamar así, solamente porque Dios mismo es padre. De ahí vemos que la paternidad es mucho más que proveer alimento y educación para los niños. Un padre y una madre tienen la sublime responsabilidad de ser representantes y reflejos de Dios ante sus hijos. Más todavía el padre como cabeza del hogar. Según el diseño de Dios, los padres reflejan en su familia el amor de Dios, la justicia de Dios, la provisión de Dios, la sabiduría de Dios. Donde esto funciona, la familia está bien y los niños tendrán más facilidad de encontrar el acceso a Dios mismo. Pero en una familia donde los padres no reflejan el carácter de Dios, difícilmente habrá armonía y para los niños será mucho más difícil confiar en Dios. Respecto a la matemática, hemos visto en capítulos anteriores que la matemática es una forma de la ley de Dios. Es una parte de sus decretos que hacen funcionar el universo. Por tanto, en el contexto de la enseñanza de la matemática, una función muy importante de los padres consiste en establecer normas para el hogar y velar por su cumplimiento. Así reflejan el carácter de Dios como legislador y ordenador del universo. Dios no gobierna de manera arbitraria. Él dio mandamientos y leyes a su pueblo para definir de antemano los criterios del bien y del mal. Esto es un ejemplo para el gobierno del hogar. Los padres no deben mandar y gobernar según su antojo. Debe haber normas. Estas normas deben estar de acuerdo con las normas que Dios mismo estableció. Y aún Dios mismo no nos da mandamientos arbitrarios. Sus mandamientos siempre son consistentes con su carácter. Él nos ordena amarnos unos a otros porque Él mismo es amor. Nos ordena tratarnos con justicia porque Él mismo es justo. Nos manda a decir la verdad porque Él mismo es veraz, no miente y cumple su palabra. Así también los padres deben cumplir ellos mismos las normas de su hogar. Además, a medida que los niños crecen, un padre sabio los involucrará a ellos en el proceso de establecer y hacer cumplir las normas. Muchos aspectos de la convivencia en el hogar no son absolutos,
y se pueden normar en acuerdo mutuo. A qué hora dormir y levantarse, cuándo y dónde se puede jugar, qué responsabilidad tiene cada uno de los quehaceres del hogar, etcétera. Hay muchas formas posibles de establecer y hacer cumplir las normas del hogar, así como hay también muchas formas de mantener el orden en las pertenencias de cada uno. Lo importante es que haya normas y que haya un orden, no solamente porque eso corresponde al carácter de Dios, quien creó un universo ordenado y una sociedad humana ordenada. El orden del hogar es también el primer fundamento para el entendimiento de la matemática. Es que la matemática está basada en la aplicación consecuente de sus leyes y en el orden. Niños que crecen en un hogar desordenado y sin normas, donde nadie tiene claro cuáles son sus responsabilidades y sus deberes, y donde los padres dan órdenes arbitrarias, esos niños dificultarán más en el entendimiento de la matemática. En un hogar ordenado, con normas claras y con padres responsables y cumplidos, los niños ya reciben un primer fundamento para poder entender leyes matemáticas, aún sin que se les hable explícitamente de temas matemáticos. Gracias, Menita. Si quieres, compartimos un poquito sobre este tema para cerrar ahí el 7 y ya continuamos. Bueno, pues me parece súper chévere este tema porque nosotros somos personas de extremos, o sea, Ujú. si hablamos de orden, a veces somos como militares. Pero si hablamos de darle libertad a los niños, porque tampoco hay que ser tan rígidos, entonces vivimos en una ensalada, en una maraña de cosas dentro de la casa. Entonces yo creo que está bueno ser ordenados, porque Dios mismo es ordenado, establecer unas normas coherentes de acuerdo a la edad de los niños, y pues obviamente nosotros debemos ser ejemplo, ¿no? Porque pues a veces ponemos las normas y nosotros mismos las violamos. Entonces, creo que eso es claro. O sea, Dios dejó unos mandatos, unas leyes que hay que cumplir y no tenemos que andar inventando cosas para que nuestros hijos las hagan, sino simplemente ir a la Biblia y ver qué es lo que Dios quiere. Entonces, una norma es honrar a Dios siempre. O sea, acá en casa honramos a Dios, no usar su nombre en vano, no usar la palabra, o sea, el nombre de Dios para, se me cayó el lápiz, ay Dios mío, porque pues eso es usar el nombre de Dios en vano. Y bueno, cosas así. Y ya después podemos con los niños arreglar otra serie de cosas que no son tan estrictas, ciertos horarios, ciertas cosas. Y pues ahí mismo Hans Rubek enseña sobre el orden de las cosas. En los libros de matemáticas con respecto a que el universo, el sol, las estrellas, las lunas, pues la luna cada uno tiene su lugar, entonces eso se puede traspolar a la casa para enseñarles a los niños que los juguetes tienen pues, su lugar, ¿sí? Entonces es un tema muy importante establecerlo en casa y nosotros mismos ser el ejemplo. Gracias, Anita. Sí, sí, así es muy bonita esta parte, cómo la va entrelazando, ¿no? Con el papel de nosotros como padres, de cómo también los padres varones, pues encabezan van dando ese orden. Entonces acá nos cita la primera parte que leímos, que es orden, y acá pues ya empieza como a relacionarse todo con las normas y cómo las simples rutinas, lo que tú decías, las rutinas que tenga cada familia, las decisiones que tome, las reglas que tome y que tenga pues en su hogar, van dando ese orden matemático, ¿no? Lógico de lo que es el día a día y ellos así más fácilmente lo pueden pasar esta información ya para que puedan aplicar la matemática. Esa parte me parece súper chévere. Y otra parte también muy buena que me gusta es que las normas, así como Dios no es arbitrario y también es constante en lo que el Señor nos pide con su carácter, pues nosotros igual también tenemos eh, que, que ser así, ¿no? O sea, no debemos ser arbitrarios, debemos de comunicar porque muchas veces asumimos o lo hablamos de pronto con nuestros esposos, pero no se ha bajado la información a los niños. Entonces de pronto podemos ser arbitrarios en las decisiones que tomamos, en las órdenes que damos.
y no somos constantes, que es otra cosa que de pronto a veces se nos dificulta mucho. Y estamos, les cuento en otra lectura con otras mamitas, estamos en un reto que es de ser constantes con la disciplina, tener constancia y poder, lo que tú decías, ¿no? Cumplir lo que decimos. Entonces, qué importantes son todos estos puntos que forman el carácter de los niños, que forman nuestro carácter también y el carácter de la familia, que es también el reflejo de lo que Dios quiere. Eso, gracias, Anita. Ana Fleita, cuéntanos si tienes algún comentario para leer. Hola, buen día. Sí, Hola, sí, solo un comentario con respecto a lo que se estaba leyendo, que me claro que sí. encanta, como lo plantea, así como ustedes lo están comentando. Pero a pesar de todo eso, yo sé, entiendo que la excepción no hace la regla. En Ujú. la parte esta que dice que le va a ayudar a organizar a los chicos, que una buena rutina, un buen orden le ayuda a comprender mejor la matemática o les cuesta más a los que no lo tienen, que hay algunas excepciones, no sé, de chicos superdotados, así, porque tienen, hay muchas historias, ¿no? Habrán visto de historia, películas y demás de personas de que eh, todo lo contrario, ¿no? Una vida desordenada, familias terribles, eh, con todas las adicciones, padres y demás, y salen con una capacidad excelente en la matemática. Disparan por ahí quizás su ansiedad y demás, y bueno, una habilidad creo que le da a algunos Dios exclusivo que tienen esa capacidad matemática increíble, porque conozco niños no cristianos con terribles padres, pero excelentes en la matemática. O sea, yo sé que la excepción no hace la regla, que acá estamos viendo los principios y cómo Dios obra a través de todo esto y va marcando los caminos, ¿no? Pero eso nomás quería comentar con respecto que nos podemos encontrar con estas situaciones que por ahí uno dicen, ¿y qué pasó acá? Eso. Sí es, Ana, sí, es correcto. Si vemos a veces que en esa parte encuentran ellos su orden, ¿no? Pero sí necesitan establecerlo. Entonces puede haber mucho caos alrededor y allí es donde encuentran su refugio y encuentran un orden para poderlo, pues para poder desarrollar sus habilidades y los talentos que el Señor les ha dado. Muchas gracias por ese aporte también, porque sí, si no, no todo tiene que ser, pues no todo se da de esta forma, pero pues también qué bonito encontrar en la lectura que si ese orden les va dando como una consistencia, ¿no? A través del día a día a nuestros niños. Bueno, no sé si alguien más quiera leer o inicio yo acá con el punto 8. Si quieres, sigo. Gracias, Ani. Gracias. Bueno, creo que de lo que decía Ana ahorita, un ejemplo es Albert Einstein. Él mismo creo que le iba mal en el colegio, era así como medio distraído y bueno, la persona que fue, ¿no? Eso no quiere decir pues que eso aplique para todos, pero pues, sí, como decía Ana, hay excepciones a la regla, ¿no? Pero en general pues hay que mantener el orden en la... Bueno, 8, el trauma matemático. Un gran número de personas han experimentado la matemática como un tema muy difícil o incluso traumático. La matemática evoca en ellos unos recuerdos de una jungla de símbolos incomprensibles, de exámenes desaprobados y de los castigos subsiguientes. Si usted sufre de un trauma matemático debido a sus experiencias escolares, usted no está solo. Tenemos que hablar de este tema para saber cómo enfrentarlo y para saber cómo evitar que nuestros hijos sufran tales experiencias. En muchos casos, el trauma matemático es un problema relacional. La persona encargada de enseñarnos matemática lo hizo sin amor y por tanto violó uno de los principios fundamentales de una buena educación. Pero existen otras causas que tienen que ver directamente con los métodos de enseñar matemática, especialmente los métodos que prevalecen en el sistema escolar convencional. Analicemos entonces algunas de estas posibles causas. ¿Cómo se origina el trauma matemático? La enseñanza de temas demasiado avanzados a una edad demasiado temprana.
Padres y profesores ambiciosos a menudo desean que los niños avancen rápidamente en sus conocimientos. Entonces los presionan a asimilar conceptos que no están de acuerdo a su edad y su nivel de comprensión. Eso no les hace ningún bien a los niños, al contrario, tiene efectos dañinos. Uno de los efectos es que el niño se queda de por vida con la impresión de que la matemática es difícil. Yo no puedo comprender la matemática, pero eso no es cierto. La matemática le pareció demasiado difícil porque el niño era demasiado joven al aprenderla. Si los mismos conceptos se enseñaran al niño 2 o 3 años más tarde, cuando su cerebro haya madurado lo suficiente, entonces los comprendería con mucha más facilidad. Los libros de matemática activa contienen más información acerca del desarrollo del pensamiento matemático en los niños. Castigos por no entender. El niño que es castigado por no entender se siente culpable por ello y piensa, soy un niño tonto y malo. Pero el no entender no es ninguna culpa del niño. Eso no es pereza y tampoco es maldad. Más bien, es una señal de que el educador está sobrecargando al niño, no está respetando su ritmo de desarrollo o está usando un lenguaje que los niños no pueden comprender. Si un niño no comprende, es el educador quien debe corregirse. Métodos demasiado abstractos de enseñanza. Los niños de primaria todavía no piensan de manera abstracta. Enseñarles definiciones abstractas o hacerles manipular símbolos que no pueden asociar con experiencias concretas es como si los hiciéramos memorizar palabras en chino. En vez de entender, producen confusión. Memorización de conocimientos aislados. En la matemática, los datos, propiedades, reglas y procedimientos no tienen sentido cuando se presentan aislados los unos de los otros. Por eso los niños que fueron enseñados de esa manera memorística están confundidos. Una enseñanza basada en principios enmienda este error. Hablaremos de esto más abajo. Podríamos mencionar más ejemplos, pero estos sean suficientes para ilustrar lo que quiero decir. El trauma matemático no es un defecto del niño ni es culpa de la matemática. Es producto de una enseñanza inadecuada de la matemática. Entonces, para toda persona afectada por este problema, un primer paso para superarlo puede ser este pensamiento. Si estuve mal en matemática, no es porque yo fuera incapaz, tampoco es porque la matemática fuera algo horrible. Por tanto, un nuevo comienzo es posible. Empoderados a hacer matemática. Pensar matemáticamente es una función fundamental de la mente humana. Por principio, toda persona humana fue dotada por Dios con la capacidad de pensar matemáticamente. Entonces, atrévase a hacerlo. Comience con temas elementales como los que se presentan en los libros de primaria de la serie Matemática Activa. Haga las actividades concretas junto con sus niños y sea creativo. Intente descubrir nuevas maneras de hacerlo. Observe el comportamiento de los números o de los objetos e intente descubrir patrones, regularidades, propiedades nuevas. No se deje limitar por los procedimientos preestablecidos de un libro escolar. La serie Matemática Activa sugiere varias opciones de cómo se puede hacer para la mayoría de las operaciones y problemas. Así, ustedes pueden escoger la forma más conveniente o la más entendible, o pueden inventar su propio método. Tome tiempo para probar, experimentar, descubrir. No exija resultados inmediatos, ni de los niños ni de usted mismo. Tengan paciencia con ustedes mismos hasta que algo haga clic en la mente. Entonces, alégrense, celebren el descubrimiento y después pasen al siguiente desafío. Pónganse tampoco bajo la presión de tener que rendir en un examen. En la matemática, el éxito no se mide por calificaciones en un examen. Se mide por las exploraciones y razonamientos que uno realiza para descubrir algo nuevo y por el entusiasmo que uno experimenta a lo largo de estos viajes de exploración. Los libros de matemática activa sugieren una forma alternativa de evaluación de los conocimientos.
que es individualizada y no requiere exámenes formales. De hecho, el hacer matemáticas resulta más satisfactorio cuando no nos dejamos limitar por nada y por nadie, ni por el tiempo, ni por las exigencias de un profesor o de un currículo, ni por nuestras propias expectativas acerca de lo que deberíamos alcanzar. Lo único que nos limita son las leyes de la matemática misma. De vez en cuando estas leyes nos harán ver que alguno de nuestros razonamientos fue equivocado o que algún procedimiento que intentamos nos va a llevar a la solución que buscamos. Los procedimientos escolares, en cambio, son como las tradiciones y mandamientos de los hombres. Vea Mateo 15, del 1 al 9. A veces son útiles, pero no debemos dejarnos esclavizar por ellos. Atrévase a hacer matemática de manera infantil. Si usted está acostumbrado a las formas escolares de enseñar matemática, algunos métodos de la matemática activa pueden parecerle demasiado infantiles. ¿De verdad se puede aprender matemática como si fuera un juego? Sí, la matemática es efectivamente algo como un juego de la mente. Un juego es una actividad que sigue determinadas reglas, pero que permite aplicar ideas nuevas y estrategias propias dentro del marco de estas reglas y que no necesita tener ninguna relación con la vida real, aunque a veces la tiene. Todo eso se aplica a la matemática. Por eso hay un lado de la matemática que congenia muy bien con el deseo de los niños de jugar. En este camino quizás encontramos que nosotros mismos, los padres o profesores, hemos desaprendido el jugar y nos sentimos un poco incómodos. ¿Será porque hemos perdido el contacto con nuestra propia niñez? Aprovechemos la oportunidad de volver a establecer este contacto y de aprender nuevamente a jugar juntos con nuestros niños. Si quiero comprender a los niños, tengo que reconciliarme con el niño que yo mismo una vez fui. Mateo 18, del 3 al 5. Pero manita, si quieres lo leo, que acá lo tengo justo. Dice, Mateo 18 del 3 al 5. Y dijo, de cierto os digo, si no fuereis transformados y llegareis a ser como niñitos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niñito, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niñito como este, a mí me recibe. Listo. Continúa. Gracias. Reconcíliese con el niño que usted fue. En algunos puntos de esta sección estoy siguiendo ideas de Bruce Thompson, de Divine Blind. Este tema no tiene relación directa con la matemática. Lo incluyo aquí porque creo que es un tema esencial para poder relacionarnos bien con los niños. Y eso, a su vez, es un prerequisito para poder enseñarlos bien. Algunos adultos, al pensar en su niñez, espontáneamente se identifican con los adultos quienes los educaron. Y aun si sus padres y profesores los humillaron y maltrataron, dicen, yo he salido bien y voy a educar a mis hijos y alumnos de la misma manera. Pero ya no pueden recordar cómo se sentían ellos de niños cuando fueron maltratados, ni pueden recordar sus deseos y ambiciones de niños, sus juegos o pasatiempos favoritos. O sea, ya no pueden conectarse con el niño que ellos una vez fueron. Si esto sucede, eso indica que inconscientemente han reprimido los recuerdos de su niñez, un mecanismo psicológico que entra en acción para evitar que nos quedemos abrumados por recuerdos demasiado dolorosos. Pero este mecanismo que protege el bienestar emocional de la persona afectada, a la vez impide que pueda comprender a los niños. Para poder edificar una relación sana y de confianza con los niños, es necesario poder ver nuestra propia niñez desde la perspectiva del niño que fuimos y volver a identificarnos con este nuestro yo infantil. Tenemos que arrepentirnos y volver a ser como niños. Eso puede implicar enfrentarnos con recuerdos dolorosos y buscar sanidad para esas heridas del pasado. Ahora, este enfrentamiento con los recuerdos del pasado puede ser una cosa arriesgada. No es recomendable hacerlo a la fuerza, como en las así llamadas terapias de regresión.
Cuando los recuerdos de los reprimidos salen a la luz y esos recuerdos están asociados con dolor y sufrimiento, uno vuelve a sufrir nuevamente el mismo dolor. El olvido fue nuestra protección psicológica contra este dolor. Si queremos sacar los recuerdos de su olvido para tratar con ellos, entonces tenemos que asegurarnos de contar con otro tipo de protección igual de buena o mejor para mantener nuestra salud emocional. Y necesitamos la confianza de que seremos sanados del dolor de esos recuerdos. Como cristianos podemos encontrar esta protección y esta sanidad en Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Salmo 103 del 3 al 4. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Acerca de Jesús. Me ungió el Señor, me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los enlutados de Sión para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantación del Señor para gloria suya. Isaías 61, del 1 al 3. Porque el Cordero que está en medio del trono los pasteará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:17. Más exactamente, podemos contar con esta sanidad por causa de la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. Él dio su vida en primer lugar para salvar y liberarnos del pecado, pero eso incluye también la liberación de ciertas dolencias. Mientras estuvo en la tierra, Jesús sanaba enfermedades físicas para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Mateo 8:17. La cita de Isaías 53:4 se refiere al sacrificio voluntario de Jesús por nosotros. Y como hemos visto en las citas anteriores, Él quiere sanar no solamente enfermedades físicas, también quiere sanar y consolar a los quebrantados de corazón y enjugar toda lágrima. Desde esta perspectiva, la sanidad de los recuerdos es más que un proceso psicológico. Es una restauración de la personalidad para que seamos las personas que Dios quiere que seamos. Usted puede experimentar esta restauración si usted sabe que pertenece a Dios y está de su lado por causa del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Reconoce que fue maltratado y lastimado en el pasado y que su alma sigue herida a causa de eso y que necesita la sanidad que Dios ofrece. Reconoce que ante Dios usted no es más que un niño y está dispuesto a humillarse y a volver a ser como un niño y a reconectarse y reconciliarse con el niño que usted una vez fue. Está dispuesto a enfrentarse con la realidad de su pasado, confiando en Dios que Él consuela y sana. Si usted se identifica con lo dicho, entonces las siguientes sugerencias le podrán ayudar a acercarse a Dios y recibir su ayuda. Pida a Dios que Él le revele la raíz de sus heridas. Eso puede incluir situaciones de maltrato, de incomprensión, de abandono por parte de otras personas, pero también la ira, la amargura o la falta de perdón con la que usted mismo reaccionó a esas situaciones. No necesitamos escarbar nuestro pasado entero. Deje que Dios le revele lo necesario, las situaciones que necesita tratar ahora y Él lo hará. Dios lo sabe todo y estuvo presente en cada momento. Salmo 56, 8 y 139, 16. Él sabe también qué es lo que usted necesita ahora recordar. Pida al Señor que Él le consuele y sane, según las promesas que hemos citado más arriba. Confíe en que Él es fiel y hará su obra de restauración.
Eche toda su ansiedad sobre Él. Primera de Pedro 5:7. Confíe en que Él mismo cargó sus dolencias cuando murió en la cruz. Puede ser que en este punto usted experimente dudas, desconfianza o aún reproche contra Dios. ¿Por qué permitió que me pase todo eso? Reconozca que Dios no se equivoca. Todo lo que pasa en nuestra vida, aún nuestros sufrimientos, es ordenado por Él para un propósito bueno. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo colabora para bien, a los que son llamados según su propósito. Romanos 8:28. El sacrificio de Jesús es la mayor demostración del amor de Dios por nosotros y de cuánto Él está dispuesto a pagar por nuestra redención. Él que ni siquiera ahorró a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros todos, ¿cómo no nos regalará todo junto con Él? Romanos 8:32. Confíe en que su amor está allí para usted. Decida ponerse del lado del niño que usted fue y del lado de los niños que usted está educando ahora. Decida desde ahora recibirlos con el amor que Dios derrama en su corazón. Vea 1 de Juan 4:7 al 11. Ponerse al lado del niño no significa que usted se ponga en contra de sus padres, profesores u otras personas que le hicieron sufrir en el pasado. Al contrario, es probable que hasta hoy usted repite los errores de ellos porque nunca llegó a perdonarles. El perdón es posible solamente cuando usted vive en la seguridad de que Jesús le perdonó a usted, sana sus heridas y restaura los daños del pasado. Perdonar no significa pretender que no pasó nada. Significa reconocer todos los daños que usted sufrió y entonces decidirse conscientemente a no cobrar a los culpables por estos daños, porque usted confía en que Dios ya obró la restauración necesaria. Probablemente usted también tendrá que arrepentirse y pedir perdón por sus reacciones pecaminosas y actitudes dañinas que surgieron de las heridas sufridas. Quizás usted se da cuenta de que aún en el presente actúa mal contra sus propios hijos u otros niños y piensa que es porque está reaccionando contra ellos. Pero puede ser que en el fondo usted está reaccionando contra las personas quienes le maltrataron en el pasado. Pero ahora que usted sabe y experimentó que Jesús llevó sus heridas en la cruz, usted puede también dejar en la cruz sus reacciones de ira, de impotencia, de venganza y todo lo que usted identifica como reacciones pecaminosas en su propia vida. Puede ser beneficioso que usted no tenga que pasar por este proceso a solas ante Dios, sino acompañado por un amigo cristiano de confianza quien puede ayudarle a llorar por usted. Pero es importante que sea realmente una persona de confianza y que no divulgará sus asuntos personales ni saque provecho de ello, porque es probable que en este proceso usted tendrá que sacar a la luz unos detalles muy personales y delicados de su vida. Por el otro lado, si caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Listo, Anita, muchas gracias. Si quieres, paramos ahí y compartimos un poquito sobre esta parte, porque está muy bonita, ¿no? O sea, realmente siento yo que nos llama a esa, pues también a evaluarnos primero a nosotros, a sanar muchas cosas. Obviamente, pues con el Señor también sabemos que, pues que cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él ya sanó, o sea, Él ya deja todo nuestro pasado atrás y nos ayuda, pero sí pueden haber cosas que estén ahí. Entonces, qué bonito poder hacer esta reflexión para que esas situaciones que de pronto vimos no se las estemos pasando pues a nuestros hijos en las formas en que los tratamos, en que nos comportamos con ellos cuando estamos pues realizando algunas actividades, ¿cierto? Acá nos llamaba pues como con la ira, con la rabia, con la impaciencia, porque también vemos a veces muchas
personas, no hermanas, sino de otras nos dicen, siempre hay. Claro, es que ustedes hacen educación en casa porque tienen mucha paciencia, ¿no? Entonces suelen pensar, ¿no? Que tenemos una paciencia pues extrema. Y yo les decía a ellas, no es que tengamos un montón de paciencia. Sí pueden haber temperamentos que son más pacientes que otros y obviamente sabemos por qué lo hacemos y lo hacemos en amor por nuestros hijos, pero principalmente también por el Señor, por obedecerle al llamado que Él tiene con nosotros. Pero yo les decía, lo que pasa es que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, no se trata que es que, ay, tal persona es súper paciente, no, se trata que cuando estamos en el Señor va soltando esos frutos y nosotros muchas veces le pedimos paciencia, pues el Señor también nos va dando esas tareas en las que podemos pulirnos para que esos frutos de su espíritu se puedan ver reflejados en nosotros. Entonces era también una forma pues también de llamarlas a ellas, ¿no? Obviamente, pues con el Señor vamos cultivando todo esto. Pero qué bonito y qué importante, ¿verdad? Que si hagamos ese pare, revaluemos, leamos todos los versículos que ahí pusieron. Acá tenía primera de Juan 4 del 7 al 11 y también se los quiero leer. Espérenme, acá lo tengo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propici- propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, qué bonita esta parte. Y otra cosa también que quería resaltar en los primeros punticos de donde se ve el trauma matemático, y estaba en la memorización de conocimientos aislados. Em, entonces, claro, uno no concatena acá una cosa con la otra, pero ¿cómo puedo hacer esta operación si no recuerdo haber entendido lo anterior? O, por ejemplo, los que de pronto si no aprendimos bien las tablas de multiplicar, pues se nos dificulta mucho más realizar otras operaciones más avanzadas de memoria y poderlas resolver rápidamente. Pero acá yo decía, ese tema se aplica a cualquier materia. Cuando veamos historia y no estaba concatenada con nada, pues uno veía momentos históricos aislados, pero no vemos una línea de tiempo. Lo mismo con la geografía. Entonces, qué importante es poder llevar todos los conocimientos a que estén entrelazados porque logramos hacer un análisis, ¿no? Y logramos retener más la información y no cuando tenemos todo dividido y fragmentado, que es muy complejo poder enlazar, ¿no? Entonces veamos una materia por acá y otra por allá, pero cuando tú ves que viendo una materia específica puedes traer toda la matemática, lenguaje, puedes trabajar historia, geografía, puedes trabajarlo bíblicamente, hacer toda la línea de tiempo, pues qué maravilloso es porque vemos todo entrelazado y eso nos ayuda a tener conocimientos más fortalecidos y mejorar nuestro análisis. Bueno, otros punticos más, pero quería resaltar esos puntualmente. Cuéntanos, Anita, Ana Fleita. Yo de nuevo, yo vuelvo para atrás, lo que leyó Ana María, em, empoderados a hacer matemática, que no sé cómo lo llevan ustedes, por ahí después, bueno, uno puede hablar, que suena tan lindo, es tan lindo, tan interesante. Me encanta cuando escribe acá que no se dejen limitar por los procedimientos preestablecidos de un libro escolar. Tome tiempo para probar, experimentar, descubrir. No exija resultados inmediatos. Todo esto está hermoso. Me encanta. Me encantaría vivirlo así. Pero yo lo que voy es que lamentablemente siempre tenemos algo que hacer. Yo en una época quería hacer ese on school, que decir, bueno, él está interesado en esto y que siga. Pero después, ¿qué pasa? Yo tuve acá hace 2 años, viviendo con nosotros una familia misionera brasilera y el nene, por ejemplo, amaba la matemática. No había necesidad de explicar a ese niño. Yo justo había encontrado estos libros, le imprimí y le di, y el nene hacía solo. Era muy bueno en matemática. Pero ¿qué pasaba?
se apasionaba tanto por la matemática que no quería hacer otra cosa. Estaba con matemática y cortarle esto, como dicen, ¿no? Explorar, buscar, era muy, para él, no, yo no quiero hacer otra cosa. Y él no es que no quería hacer otra cosa porque eh, no quería hacer nada más, sino porque estaba disfrutando la matemática, en este caso, ¿sí? Y a veces me pasa con algunos contenidos de mi hijo, no, yo quiero seguir acá, que se le enga- Josías, por ejemplo, a mi hijo le encanta fracciones, una vez que se mete fracciones no quiere pasar a otra cosa, o está, y ¿cómo hacemos? Para no decir, acá como dice, a veces son útiles, ¿cómo se llaman los procedimientos escolares? En cambio, eh, son como los tradicionales y mandamientos de los hombres, ¿no? A veces son útiles, pero no debemos dejarnos esclavizar por ellos. Entonces, a veces yo paso, a mí me pasa personalmente, que a veces estoy tan estructurada que, bueno, corta, basta, terminada, tenemos que hacer otra materia, porque tenemos otra materia y tenemos otras responsabilidades en que les metemos a los chicos. Entonces, como que me encantaría vivir eso de que cuando descubran, disfruten y les voy a dejar, pero yo le termino cortando, porque vivimos en esta época en esta época, todo está fraccionado uno acá, el tiempo se terminó, seguimos acá, seguimos acá. Yo quisiera no hacerlo escuela tradicional, pero siento que a veces estoy como en la escuela tradicional, que tenemos que cortar porque tenemos que llegar a cumplir otras obligaciones en que estamos metidos. Y terminamos como en ese sistema que no sé, por ahí consejos y demás. Yo soy docente y yo quedé muy estructurada, como dice acá, con algunos traumas quizás de aprendizaje o alguna estructura, que yo digo, ay, estamos demasiado tiempo acá, capaz que está aprendiendo, le está gustando, pero yo estoy pensando en que no voy a llegar a las otras disciplinas. Y que eso otra vez nos limita, no sé si nosotras nomás nos volvimos a poner todo eh, estos cercos o qué, cómo podemos hacer, cómo lo hacen. Eso quería comentar con respecto a esto, que me encanta, Gracias, pero Anita. Gracias, súper, sí. Muy, muy importante esto acá que planteas. Vamos a escuchar a las hermanas y ya vamos revisando. Entonces, Ana María, cuéntanos y luego Mónica. Yo creo que eso nos pasa a todas, Ana, porque yo constantemente hablo con mi esposo que la carga o la responsabilidad que nosotras especialmente sentimos al educar a nuestros hijos, pues es muy grande. O sea, obviamente sabemos que lo primero que le enseñamos es la palabra de Dios, pero pues estamos en un mundo donde ellos deben tener conocimientos necesarios para poder salir a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? De parte de Dios. Entonces, pues es muy comprensible lo que tú sientes. A mí también me ha pasado, también he caído en eso, también me he estresado, he corrido y tenemos que hacer más cosas y bueno. Pero una cosa que he entendido y digamos que este hermano Hans ha sido un instrumento de parte de Dios para mi vida. Él tiene un un documento de se me fue el nombre, pero es una cuestión pedagógica, bueno, donde él, ¿cómo, Caro? Bueno, Dale, dale, él ya busca el hay nombre porque también se me fue ahorita. No, estaba pensando sí, en el manifiesto, pero no estoy segura si es ese. Ya. manifiesto, sí, es un Ajá, ¿sí? ¿Es ese? Ah, ok. manifiesto, Ujú. sí, es ese. Es un manifiesto de Hans Rube que lo tiene en el blog, donde él explica por qué él educa en casa y por qué las familias cristianas educamos en casa. Entonces él menciona a la familia Müller, ¿es? O Miller, bueno, donde hizo un estudio de hecho hay un libro que se llama Mejor tarde que temprano, ¿sí? Donde él explica por qué el cerebro, y de hecho acá también lo mencionó, que el cerebro de los niños es inmaduro, que cuando el cerebro de los niños pues madura, asumen mejor el conocimiento. Entonces, ¿a qué voy, Ana? Y bueno, a todas compartiendo mi propia experiencia. Resulta que yo también tengo un currículo, yo también tengo una estructura, trato de hacer pues más o menos un horario de las cosas que aprendemos, pero el año pasado evaluando todo lo que fue el año, me di cuenta que mi hija aprendió muchos temas sin que yo nunca le explicara, nunca me sentara con ella a la mesa
Eh, de hecho, este año estoy sorprendida porque mi hija entiende ya el concepto de multiplicación sin que me haya sentado aún con ella a ver el tema. Entonces, yo asumí un recurso muy bueno de otra mamá homeschooler que tiene 3 hijas, eh, y es preguntarle a mi hija qué le gusta, qué quiere aprender, cómo quiere pues su aprendizaje. Entonces, una de las cosas que mi hija me dijo es que quiere aprender más matemática. Entonces, Ana, yo te paso mi propia experiencia y lo que yo he aprendido con mi hija, que me ha servido, es que de pronto a tu hijo le gusta la matemática, hazle un día de solo matemática, o una semana de solo matemática, o 2 días de matemática, y dentro de ese aprendizaje de matemática, inclúyele otro tema que necesites ver con él. O sea, no sé, algo de historia mezclado con matemática o algo de ciencias mezclado con matemática. Sí, por ejemplo, yo con mi hija me pongo a jugar a la tienda o ella vende chocolatinas y ahí entonces con las monedas y los billetes y sí, entiendo pues que lo de tu hijo es un poco más en la mesa porque tiene que hacer ejercicios, pero como buscar esas herramientas donde él pueda como desplayarse en eso que le gusta tanto y pues que tú también puedas hallar la tranquilidad que no necesariamente tienes que llegar con el currículo a menos que estés usando una plataforma, ¿sí? Pero que también descanses en esa promesa de Isaías donde dice que Dios mismo enseñará a tus hijos, porque es que uno a veces se llena de miedo, se llena de temor y cae en esto que dice Hans, en eso también mismo de hacerles perder esa inocencia de niños. Entonces uno ya los regaña y uno mismo se aburre y no quiere jugar. Sí, es un ejemplo, ¿no? No es tu caso, pero eh, también para traerlo a colación. Entonces, que tú puedas buscar de pronto la manera, son cosas que yo he hecho. De hecho, mi hija me dijo que una de las cosas que más quiere hacer conmigo es jugar a las muñecas. A mí me cuesta un poco jugar a las muñecas porque me aburro fácil, pero pues sí, yo lo que más le pido al Señor es que me ayude a buscar la manera de usar esos recursos o esas herramientas para poderlo combinar, ¿sí? Para poder también darle gusto a ella, sabiendo que tenemos que avanzar en otras cosas y que tenemos algo pendiente que hacer. Por ejemplo, otra cosa que se me ocurre es que él pueda estar en un club de matemática con otros niños, como para sentirse más retado, como para sentirse, sí, un poco en competencia, porque de pronto eso también le ayuda como a sentirse más... como que está aprendiendo más o poner más en práctica sus conocimientos porque es algo que se le facilita, que le gusta. ¿Sí? A mí me gusta leer y me gusta hablar, entonces me dan la oportunidad y no paro. Pero son esos espacios que a uno lo hacen sentir uno mismo. Entonces, si tú también puedes de pronto buscar esos espacios para él, pues de eso también le puede ayudar. Gracias, Anita. Sí, súper importantes esos tips. Y acá recordaba la parte que leíamos de no ser muchas veces pues arbitrarios, también incluye esa parte. Qué importante es preguntarle a nuestros hijos qué quieren, cómo los podemos acompañar más. Yo también hago esa tarea con mi hijo cada cierto tiempo y me ayuda mucho. En mi caso, pues como mi hijo es más chiquito todavía, él me pide siempre es que yo esté ahí, o sea, que él quiere tenerme a su lado y es así, de 6 a 9 años, que es cuando debería empezar pues ya la educación formal, digamos, más de conocimiento, em, las mamás debemos de estar ahí, al lado de ellos, ¿sí? Pero pues hay niños que lo piden mucho más. Entonces, esa parte de que quieren ver más, como quisieran, pues es importante porque también necesitamos eso, escucharlos para que ellos también se vean validados y pues esa es la ventaja que tenemos en nuestra educación de poderlo personalizar. Y ya continuamos. Dale, Moni. Mi Moni, buenos días. Buenos días, mis hermanas. Gracias. Ya aprovecho que tengo un poquito más de voz. No, pues es que las escuchaba y estaba recordando, y yo dije, esto lo tengo que comentar. Estaba recordando que estos días estuvimos viendo la película con mi hijo, la de Karate Kid, y, y yo me ponía a analizar esa película y yo decía, es increíble de verdad cómo
nosotros podemos enseñarle a un niño que ellos ni se dan cuenta lo que están aprendiendo en un ejercicio como nos vimos las dos, ¿no? La antigua, la de limpiar el carro. Entonces está lo ponen a limpiar el carro y mano derecha limpia, mano izquierda brilla, mano derecha y va girando y todo eso. Yo decía, no, pues cualquiera que ve, dice, él se está aprovechando de este muchacho, ¿no? Para que le haga los oficios. Después lo pone a pintar la casa y pinte la casa y no, pero es que no has terminado y píntela toda, ¿no? Y ya después, cuando él se entra a dar cuenta todo lo que aprendió, cómo fortaleció sus brazos, cómo fortaleció sus movimientos, su atención, ¿no? Y yo digo que nosotros podemos hacer esto con nuestros hijos, ¿cierto? Hay un interés en X cosa, ¿cierto? Hay niños que son muy lógicos, hay otros niños que son felices con la escritura, con la lectura, y se pueden acostar felices leyendo un libro. Y yo me preguntaba por qué nosotros como padres, digamos en mi caso, yo también soy docente, y por qué tenemos, o sea, pensaba, yo decía, Señor, ayúdanos a desescolarizar nuestra mente, porque el problema no está en ellos, está en nosotros. Nosotros somos los que traemos el chip. Entonces vemos al niño allá sentado, leyendo Pinocho, y "Uy, no, pero es que ya lleva una hora ya leyendo Pinocho. Ay, no, porque ¿qué está haciendo? No, ven acá. No, ya tuviste mucho tiempo. Ven y vamos a hacer estos ejercicios. Y les quitamos como ese deleite. Charles Mason dice algo muy hermoso que creo que es totalmente cierto y dice que nosotros lo que debemos hacer es buscar el deleite por el aprendizaje en nuestros niños. Ellos deben amar aprender, ¿cierto? Pero si somos nosotros las que estamos ahí como con la estructura. Ya pasaron 15 minutos en esto, vamos a hacer lo otro. Ya pasaron, vamos a hacer lo otro. No les dejamos despertar ese deleite, ¿cierto? Y en cosas básicas. Miren, hermanas, estos días estuve muy enferma, me cogió una viral durísima, durísima. Hace mucho tiempo no me sentía tan mal. Junto con otras cosas, pues estaba muy baja de defensa. Y una semana, literalmente, yo estoy sola en Tucancipá. Literalmente o sea, un dolor en el cuerpo que no me podía parar. Me intenté parar a hacer el desayuno y, o sea, físicamente me temblaba el cuerpo, sentía que me iba a caer. Y mi hijo, mami, tengo hambre. Ustedes no se imaginan o sea, la frustración que yo decía, "Pero necesito pararme, o sea, pero físicamente no, o sea, no. Entonces me intenté parar y no, las rodillas me temblaban horrible. Entonces me volví a sentar. Y él me decía, mami, dime cómo, tú ya me has enseñado, dime cómo lo hago y yo lo hago. Y yo ahí mirándolo, entonces él venía y me decía, no, va a hacer unas panquecas. Tú siempre pones cuántos bananos le pongo, uno o dos, y vino y los estripó y me mostraba. Ahora va el huevo, no sé qué. Se hizo unas panquecas deliciosas y yo aquí mirándolo porque siempre he estado con él en la cocina, pero yo ahí que pilas con el fogón, pilas con esto. No, me tocó soltarlo. Se hizo unas panquecas deliciosas y esa semana él todos los días quería hacerlas. Yo te hago, papá, llegaba el papá, papi, ¿quieres que te haga unas panquecas? Como que esa seguridad de ya lo pude hacer, o sea, ya pasé del verlo al hacerlo con mi mamá, ahora lo pude hacer solo, ¿no? Y otras cosas que ha estado por ahí haciendo él solito, o venía y se ponía a leerme, y entonces hacemos el ejercicio de que él me lee, cuando él lee yo narro, y cuando yo leo él narra. Y claro, yo me quedaba dormida, hermano. Y me decía, mami, no, no, pero tienes que narrarme porque cómo sé si estás durmiendo o me estabas poniendo atención. Entonces yo no, hijo, perdóname. Y me miraba y venía y me daba un besito y me decía, bueno, te voy a seguir leyendo, pero entonces yo no voy a narrar porque tú tienes que recordar qué te estoy diciendo. Entonces yo veía todas esas cosas que ellos van cogiendo de uno, ¿cierto? Que uno a veces no las ve. Y yo decía finalmente, hermanas, o sea, yo las animo a que nos salgamos de la estructura. Yo sé que nos cuesta mucho, a todas, porque todas fuimos educadas de ciertas maneras, ¿cierto?
ahorita que le estaba leyendo acá, miren, yo la matemática le huyo, o sea, lo único matemático que quiero es mi esposo, que es contador, pero yo le huyo y yo veo a mi esposo explicándole estas cosas a mi hijo con una facilidad. No, mira, esos ejercicios que él pone, que si tienes una mesa y le quitas una esquina, ¿cuántas esquinas le quedan? Para mi lógica son tres, o sea, le quitaste una esquina. Pero no, o sea, ellos la cogen esos ejercicios que haces unas preguntas ahí, que yo creo que ustedes han visto en el libro que uno dice, "¿Y esta vaina, como la descifra uno?". No, hay personas que Dios les dio ese don y la cogen así, súper rápido. Pero ahí también aplica que Dios nos hizo a todos de manera individual y cada uno de nosotros tenemos una facilidad en algo. Entonces yo creo que como mamás podemos despertar eso en nuestros hijos, ese don que le dio el Señor, ¿cierto? Y finalmente recordar que los estamos preparando para la vida. Hay muchas cosas que tienen los libros de texto que yo creo que nosotras sabemos. Yo estos días estaba mirando unos que uno nunca usa en su vida y sí lo queman a uno haciendo ejercicios y ejercicios y cosas, pero que tú nunca las usas. O sea, en tu vida, no sé, cosas del baldor que uno dice, pues yo nunca, cuánto me quemé y cuánto lloré y cuánto, mejor dicho, pataleé haciendo estos ejercicios, nunca los usé. Por el contrario, cosas prácticas que podemos compartir con nuestros hijos, leer la escritura con ellos, llevarlos a situaciones donde yo le digo a mi hijo, mi amor, un día no va a estar tu mamá, un día no voy a estar yo, ¿cómo te vas a comportar si no está tu mamá vigilándote? ¿Cómo vas a hablar con tus amigos si no está tu mamá vigilándote? ¿En qué contextos, en qué conversaciones tú sabes que no debes de estar? ¿Sí? Entonces yo creo que es animarnos a que nos están dando un excelente material que me gusta mucho porque lo pone desde lo simple, o sea, con los frijoles, con ejercicios, con hacer conjuntos con las cucharas, con X cosas. Sí, explicar el concepto con las cosas que tenemos a nuestro alcance, a nuestra mano. Y si ustedes ven en todos los ejemplos que él pone, es educarlos para la vida. No solo, ay, vamos a aprender esto, no. Pero ¿por qué? Porque vamos a resolver un ejercicio, porque tenemos que aprender a resolver un conflicto, porque tenemos que aprender. Entonces, que recordemos eso. Y de verdad que esa película estos días que me la vi, yo le decía a mi esposo, es increíble cómo de verdad, o sea, yo decía, qué bendición tenemos nosotros de tener a nuestros hijos en la casa. Cómo en cuestión de horas pueden adoctrinarlos. Este chico que era de karate del otro equipo, el profesor los educaba para ser asesinos, literalmente, o sea, sin piedad, sin misericordia, sin... ¿Y cuánto pasa eso en segundos? ¿Qué doctrina están recibiendo? O sea, cómo es de difícil para los papás que tienen por fuerza que mandar sus hijos al colegio, creyentes, que no tienen la posibilidad de tenerlos en casa, ¿cierto? Pero tienen que hacer un triple recontra cuádruple trabajo porque los están adoctrinando allá y tienen que tener ese tiempo para guardar el corazón de sus hijos, todo lo que están recibiendo. Entonces yo creo que más que decirte, hermana, cómo trabajar la matemática o no, yo creo que es lo que les quiero decir es una palabra de que nos animemos a que tenemos un regalo de Dios al tenerlos en la casa, que nos animemos a salir de la estructura en la que fuimos nosotras enseñadas, que nos animemos a ver el deleite por el aprendizaje con ellos en cada cosa que Dios nos permite hacer con ellos, ya sea haciendo una pintura, escuchando una canción, mirando sus intereses, mirando cómo los enfocamos para que ellos puedan también ser útiles a la sociedad, pero sobre todo para guardar su corazón y acercarnos a su corazón. Que decía mi hermana ahorita que sentarse a jugar muñecas, yo creo que a todas nos cuesta sentarnos a jugar con los hijos. Y yo me preguntaba estos días, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta sentarnos? ¿Y saben por qué? Yo pensaba dentro de mí, es porque tenemos en la mente, nosotras las mujeres, estamos sentadas, pero estamos pensando qué vamos a hacer de almuerzo, qué vamos a hacer de comida, la lectura de Pito, tenemos este compromiso y hay muchas cosas en nuestra mente. Entonces, aprender a tener esa esencia de, no estoy acá, quiero escuchar a mi hijo, quiero compartir con él, quiero jugar muñecas, carritos,
y me va a costar, pero la Biblia nos llama a hacernos como niños. Entonces, ¿cómo volver a eso y forzarnos también nosotras si realmente lo que queremos es encontrar el corazón de nuestros hijos? Pues nos va a tocar eso, ¿no? Hacernos como llegar, acercarnos a ellos bajo lo que en ese momento es un deleite para ellos. Eso, hermanas, bendiciones. Gracias, mi Moni. Bueno, pues yo creo que para poder de pronto encerrar todo lo que nos han dicho, porque tal cual, muchos vivimos eso en algún momento, pensaría yo que lo que, pues primeramente, obviamente, orando en el Señor, pidiéndole a su Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe y quien nos ayude a modificar lo que debamos modificar. Aparte de eso, pues poder hablar con nuestros niños, lo que nos decía nuestra hermana Ana María, de ver qué es lo que ellos quieren, qué quisieran ver más, y en este caso la matemática, pues qué dicha, poderse enfocar uno más en eso. La otra parte también sería, porque pues entiendo que uno muchas veces corta es porque hay otros compromisos, no es porque haya otra cosa, sino porque debemos de ver otra clase, de pronto hay una conexión, de pronto hay una salida. Entonces, en ese aspecto, pues que ellos tengan como muy claro lo que tienen que hacer, poder reducir de pronto a lo básico, a lo esencial, y ya el resto de cosas, en cuanto a materias, y ya el resto de cosas que ellos vean, pues sea realmente lo que también les está dando placer. Dentro de la pedagogía de Charlotte Mason, sí se debería ver todos los días matemáticas, por ejemplo. Matemáticas, Biblia y lenguaje son como las tres que todos los días deberíamos de sacar el tiempo, y si a él le gusta, pues qué chévere que todos los días se lo pueda tener, sea dirigido o también ya los ejercicios libres. ¿M? Pero cuando hay que cortar, porque es por tiempo, porque de pronto tuve una conexión, también tratar de mirarles que no les queden cosas tan pegadas, materias más fuertes en la mañana y más suaves en la tarde, de pronto para dividirles, o una pesadita en la mañana y otra que sea más suave enseguida, para que también ellos tengan el tiempo y el proceso del cerebro que de asimilación. Esta parte es muy importante porque era lo que nos pasaba en el colegio, ¿no? Estábamos en una clase, no sé, en artes, y a mí me gustaba mucho y ¡pum! Nos cortaban y nos mandaban a matemáticas, y quedaba uno como que no alcanzaba el cerebro a interiorizar todo. Entonces, poder tener esos espacios de 10 15 minutos donde en ese momento fisiológicamente puede haber actividades físicas de movimiento, podamos abrir las ventanas, puedan respirar entre el aire, o sea, todos estos aspectos también ayudan mucho al tema del aprendizaje y de la asimilación de la información. Y pues ya teniendo eso, pues muchas veces sí, a mí me toca aplicarle a mi hijo Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, hay tiempo para todo. Entonces, mi amor, a veces, sí, también hay que explicar, mira, mi amor, ahorita no puedes continuar, debemos iniciar en esto, porque también hay compromisos, y pues así también en la vida, o sea, la vida real es esa también, no, no podemos quedarnos todo el día en esta charla, esa que está deliciosa, está genial, qué rico todo lo que podamos compartir, pero pues tenemos tiempos, tenemos límites. Entonces, muchas veces también el deleite se logra dejar ahí, como que deja un poquitico para continuar más adelante, y vas a poder volverte a enganchar. Entonces, de pronto sí es darle esa opción de necesitamos cortar, pero más tardecito, mira, en este momento tienes este espacio, vamos a retomar, y acompañarlo a retomar, porque muchas veces él ya no va a querer retomar porque ya está en otro cuento. Entonces, no, 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 ven, retomamos que a ti te gusta, y acompañarlos en ese momento para que ellos se puedan sentar y poder otra vez coger su ritmo, y ahora sí, ya tienes toda la tarde, ya tienes en la segunda hora después de esta clase ya no tienes nada más, entonces ya puedes estar más tiempo en esto. Y ya ellos ahí ya van marcando hasta cuándo. Entonces, considero que de pronto esa podría ser la estrategia, porque pues todos lo vimos en algún momento, y pues esa materia sí, colócasela todos los días, si a él le gusta todos los días que él tenga sus ejercicios, sus actividades, sus cositas que hacer, y pues en las tardes que normalmente pienso yo pueden estar más libres, poder seguir. Pero sí hay momentos en los que también debemos enseñarles a decir, pues hasta acá llega esto porque hay que continuar con lo segundo, pero dándoles un gran rango en el que ellos puedan tener ese espacio de deleite mientras que sea posible. Dejarlos, porque eso también les va creando el hábito de la atención y la concentración,
que tan mal lo tenemos ahorita en estos tiempos y que necesitamos fortalecerlo tanto en nuestros niños y en nosotros mismos. Entonces sería eso, mis amadas hermanas, qué bendición, qué rico tenerlas. Gracias por poner también esos puntos que nos ayudan mucho porque pues es una realidad que todos vivimos y bueno, que sea el Señor dándonos su sabiduría para poder encaminar a nuestros niños. Que tengan un bendecido día, hermanas. Qué pena el tiempo y que se nos pasó de más, pero era muy importante este pedacito también. Bendiciones a todas. Bendiciones. Hasta Muchas luego. gracias. Muy lindo el tema, gracias.